¿Me puedo divorciar por causa de abuso y maltrato? ¿Qué sucede si tu esposo te maltrata y te abusa y vas a hablar con el pastor y este te dice que la Biblia prohíbe el divorcio y que tienes que soportar hasta la sangre? ¿Qué dice la Biblia de esto? Voy a compartir con usted algo que me escribió una mujer, una hermana en Cristo, que está pasando una situación terrible, y a veces estas cosas pueden terminar en cosas muy tristes y muy graves, incluyendo la muerte. O sea, vamos a ver lo que ella dice y vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto al divorcio por causa de maltrato. Ella escribe, dice: Pastor Pérez, mi esposo me maltrata verbal y físicamente, pero tengo un problema grave. Mi esposo es diácono y delante de todos es un santo. Le he explicado a mi pastor mi situación y él me dice que la Biblia prohíbe el divorcio. A veces no he asistido a la iglesia, pues no quiero que los hermanos vean las marcas en mi cuello y moretes en un ojo. Los hermanos me juzgan de que no voy al culto porque estoy enfriada. Mi esposo sí es halagado porque siempre está en el culto, impecable. No saben que es un monstruo. ¿Qué me aconseja que haga? Esto ha durado ya años y a veces temo por mi vida. Esto merece una buena explicación bíblica y es lo que vamos a hacer. Si están listos, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves. Y hoy tenemos este tema muy importante, un poco triste, pero necesita respuesta. Ya he respondido a la carta de esta hermana en privado, pero voy a usarlo para traer el tema a la luz porque yo sé que va a ayudar a muchos, sin usar el nombre de la persona, por supuesto. Y usted se da cuenta, para comenzar a establecer algunos principios aquí. Sí, cónyuges abusivos se aprovechan de las leyes religiosas en cuanto al divorcio para perpetuar el abuso. Y esto lo vemos comúnmente. Cuando un pastor obliga a un cónyuge abusado a quedarse en una relación, yo digo que simplemente se está haciendo cómplice del abusador. Y le voy a explicar por qué, y vamos a ver lo que dice el texto bíblico. ¿Sí? El abuso de un cónyuge, de un hijo de Dios, de alguien que es abusado por su pareja, aunque no sea hijo de Dios, a un ser humano, esto está condenado por la palabra de Dios. La Biblia condena el abuso, condena el maltrato. Dios está en contra del maltrato. Dios está a favor de los maltratados, a favor de los abusados, a favor de los más vulnerables de la sociedad. Yo tengo unos textos bíblicos aquí que voy a compartir con usted rapidito. Usted escríbalos y luego usted puede leerlos con paciencia en su casa. Y voy a hacer esto porque de una vez quiero entrar en 1 Corintios capítulo 7 para comenzar a dar respuesta a esto. Pero Dios está en contra del abuso. Usted lo puede encontrar en Salmos capítulo 9, verso 18. Lo puede encontrar en Isaías capítulo 3, verso 14 al 15. Lo puede encontrar en Ezequiel 18, 12, en Amós 2, 7 y también en Marcos 9, 42. Y luego hay más textos que nos enseñan que Dios está a favor de aquellos que son maltratados. La mayoría de los ministros evangélicos están de acuerdo en que el divorcio es permitido por la Biblia por causa de adulterio. En eso están todos de acuerdo, de que una persona que es engañada, pues puede simplemente divorciarse bíblicamente. Algunos incluyen en esto también por causa de abandono. O sea, la mayor parte de los pastores que yo conozco personalmente están de acuerdo en que por causa de adulterio o por causa de abandono, el divorcio está permitido. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar de una vez al texto, porque Dios nos ha llamado a paz, primero que todo. Esto es algo que tengo que establecer desde el principio. Le voy a pedir que venga conmigo ahí a 1 Corintios,
capítulo 7, que es un capítulo muy conocido en cuanto a este tema. Vamos a ver lo que dice el tema. Vamos a ir versículo por versículo, vamos a hacerlo con calma para que todos podamos entender lo que está diciendo el texto y lo que no dice. Y lo que yo quiero establecer primero, y el primer principio que quiero establecer aquí, es que Dios nos ha llamado a paz. A paz. O sea, el conflicto donde hay abuso es una cosa que va en contra de esa paz. Pero vamos a ver lo que dice el texto bíblico. ¿Sí? El apóstol Pablo brindó consejos a los nuevos cristianos del primer siglo, diciendo que no estaban obligados a abandonar a sus cónyuges incrédulos. Pero nos dice también en qué caso esto pudiera ser permitido. Algunos matrimonios no eran los dos miembros del matrimonio, es decir, esposo y esposa, los dos no eran salvos. O sea, hay un consejo muy específico aquí. Vamos acá al texto, ya lo tengo aquí en pantalla, capítulo 7, verso 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, note que el texto menciona aquí matrimonio, mando, dice, no yo, sino el Señor. A veces Pablo da consejo y dice, no, esto no lo dice el Señor, esto lo estoy diciendo yo. En este caso dice que esto viene del Señor. Sí, que la mujer no se separe del marido. Pablo dice, y vamos a ir por pasos, ¿sí? Vamos a ir por pasos. Mando yo, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. A Dios no le agrada la separación. El Señor nos ha llamado a unidad. Sí, y es el plan de Él que el matrimonio permanezca. Y así está incluido en los votos, cuando dos personas se van a casar. En las buenas, en las malas, en riqueza, en pobreza. Cualquiera que sea la situación, hay un voto que es un pacto que se hace entre dos personas, donde ellos están delante de Dios comprometiéndose a permanecer juntos. O sea, el Señor es la voluntad de Él que los matrimonios permanezcan juntos. Pero hay excepciones. Y esto es lo que estamos estudiando ahora. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O sea, hay dos opciones aquí. Pablo está diciendo, no se separe. Eso es lo perfecto. Es lo ideal. No se separe. Pero si se separa, quiere decir que está dando aquí una opción a la separación. No se separa, pero si se separa, en otras palabras, si se separare, y está hablando aquí a creyente, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, Pablo dice aquí que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Aquí Pablo está dando el consejo él, por su experiencia. Sí, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. En otras palabras, el Señor está en contra del abandono. Dice aquí claramente, el esposo no abandone a la mujer. La mujer no se separe del esposo y si se separa, quédese sola. Eso es una opción. Pero dice aquí que el marido no abandone. Note la palabra abandono aquí. No abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandona. Hay mujeres en la iglesia que dicen, yo no quiero, me convertí a Cristo, estoy santificada, yo no quiero estar con ese hombre porque él no quiere saber nada del Señor. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí, te da el consejo y te dice, no. El marido incrédulo es santificado en la mujer, dice la Biblia, aquí lo dice verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y dice aquí en la mujer y la mujer incrédula en el marido. En otras palabras, esto opera para las dos partes, para el hombre y para la mujer. Dice aquí que es santificado o apartado o separado en el marido o en la mujer. Sí, la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Eso es algo que teológicamente tendríamos que explicar en cuanto a lo que es la salvación. Pero no estoy hablando de salvación en este momento. Estoy resolviendo un problema que tiene que ver con el maltrato.
Pero si el incrédulo se separa, dice aquí, pero, hay otra opción aquí. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano, es decir, el que está en Cristo, o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Si estás casado con una persona que es incrédula, para empezar, el apóstol enseña que no hagáis yugo desigual con los infieles. En otras palabras, la Biblia enseña claramente que si tú eres un creyente, no te cases con un incrédulo. Eso lo dice la palabra de Dios. Por algo lo dice. Pero si tú viniste a Cristo, digamos que los dos estaban separados del Señor, estaban en el mundo, no conocían a Cristo. Tú viniste a Cristo. El Señor te salvó. Pero tu esposo no quiere saber nada de Cristo, o tu esposa no quiere saber nada de Cristo. Pablo dice, no hay ningún problema, te puedes quedar con ellos, porque el cónyuge se va a ser santificado en ti. Pero esto dice aquí claramente, si el incrédulo se separa, si la otra parte, el que no quiere saber de Dios, se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Ahí te está diciendo el apóstol Pablo que por causa de una unidad donde los dos no son creyentes, puede haber una separación, y si el que no es creyente quiere separarse, no te está diciendo a ti que lo dejes, está diciendo a ti, te puedes quedar, no hay ningún problema. Pero si la persona quiere separarse, que se separe. Sí. En semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Y este es el principio primero que yo quiero tocar acá. A paz nos llamó el Señor. Especialmente en una relación donde uno de los dos no quiere saber del otro. Y hay personas que abandonan a su pareja sin irse. Yo conozco matrimonios conocí un pastor en Venezuela, amados, que su esposa no quería tener relaciones con él por 15 años ya. Creo que eran 15 o 17 años, no recuerdo bien. Ahorita tengo que revisar, yo creo que lo tengo anotado. A veces anoto cosas por ahí que no se me olviden. Pero el hombre llevaba por lo menos 15 años y la iglesia creció durante ese periodo. Y ellos tenían una relación muy rara, porque delante de la congregación ellos entraban a la plataforma tomados de la mano, pero estaban viviendo separados. En otras palabras, no tenían relación por 15 años. Y en ese tiempo la iglesia creció a una mega iglesia, dicho sea de paso, ahí en Venezuela. Y yo me tocó estar ahí y vi la situación. Él vino a pedirme consejo. Imagínese usted aconsejar a alguien así, con ese problema. Este hombre había verdaderamente tenido una tremenda paciencia. No sé en qué habrá parado el caso, verdaderamente hace años. Ya yo no pude regresar a Venezuela, pero estamos orando que quizás algún día pronto el Señor ponga su mano y haga algunos arreglos por ahí y podamos hacer algunos proyectos de nuevo en la amada Venezuela, donde hemos tenido festivales, cruzadas y una cantidad de eventos por años tuvimos. ¿Sí? Pero bueno, ese era el caso. ¿Sí? Pueden estar, en este caso, juntos, pero si el no creyente quiere irse, déjalo ir. El Señor te llamó a paz. Porque si trata de retenerlo, puede entonces comenzar una guerra interna en esa pareja y va a ser peor. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O sea, es recomendable, especialmente si es una persona pacífica. Hay gente que no conoce al Señor. Amado, yo conocí una persona que servía al Señor y su esposo nunca quiso saber de Cristo. Y esta mujer trabajaba ayudando misiones y en la obra del Señor. Tremendamente, pero él no la maltrataba, él la cuidaba, la honraba, inclusive financieramente él era un empresario y financieramente él ayudaba al trabajo misionero de su esposa, pero él no asistía a la congregación. No asistía, decía que no tenía nada en contra del evangelio, simplemente él no tenía el interés. Eso hace años, yo no sé si después vino a Cristo, pero se puede dar el caso de una pareja donde el esposo no es creyente, pero no te maltrata, te cuida,
y hay algunos que no son creyentes y son más nobles que algunos que son creyentes, como en el caso de esta carta que recibí, porque este hombre es un hipócrita. Este es una persona que se hace pasar por cristiano. En su casa, usted ya leyó conmigo la carta, en su casa él maltrata a la mujer al punto que ella ha dejado de ir a veces a la congregación por las marcas en el cuello. ¿Se imagina que la ha maltratado de tal forma que yo no sé si es que le apretó, no me lo especifica, que le apretó el cuello o algo y le dejó marcas? O un ojo, dice ella ahí, usa la palabra que un ojo morado o algo así, que le pusieron un ojo de algún golpe que le dio. Entonces ella por pena, por vergüenza, no va a la congregación y los religiosos ahí la juzgan, dicen que está enfriada, se enfrió porque no va a... Usted sabe cómo son los religiosos en nuestro amado continente, cómo juzgan, ¿no? Sin saber. Es una terrible situación. O sea, ella va a hablar con el pastor y el pastor le dice, no, porque no hay adulterio, entonces no hay forma de... Y él está ahí, no se ha ido, entonces no te ha abandonado. Ahí hay un problema. Pero déjeme terminar de leer aquí el versículo 16 y entonces le voy a explicar por qué hay un problema ahí. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? En otras palabras, está diciendo Pablo aquí, hay posibilidad de que si tienes paciencia, ese esposo se entregue a Cristo. Conocí un matrimonio también. Otra vez la mujer estaba en el Señor y venía a la congregación, a todos los servicios, y el esposo no quería saber nada, amados, no quería saber nada. Y estuvo años, como 10, 15 años así, y luego a él lo tomó una enfermedad casi de muerte y cayó en cama en el hospital. Se entregó a Cristo en una visita al hospital y después él la acompañaba. Y bueno, esto vino al Señor. Entonces uno no sabe, una persona puede venir a Cristo. Entonces no te separes si te están tratando bien. Por tu conducta puede ser ganado para Cristo. Pero si el cónyuge quiere irse, esto déjalo que se vaya. No estás obligado a estar ahí. Especialmente si es mundano y tiene vicios y no te trata bien y se quiere ir, déjalo ir. En ese caso, déjalo ahí. Pero aquí dice, otra vez el texto, no abandone. Vamos a hacer énfasis aquí, porque dice aquí, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente de vivir con ella, dice, no la abandone. Pablo está aquí hablando de que no abandones. Dice aquí, dice, no la abandone. Dice, en el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dice que no la abandone. En otras palabras, el abandono está aquí. Entonces la pregunta es, ¿dónde cae el abuso aquí? Entonces aquí es donde yo tengo que argumentar. Primero, que el Señor nos llamó a paz, y segundo es que el abuso ya es un abandono. Si un abandono no quiere decir que una persona se vaya, que recoja sus tiliches, como dicen en México, y que se vaya y que ya no regrese. Eso verdaderamente es obviamente un abandono. Eso es un abandono, obviamente. Pero hay gente que no se va, pero están ausentes. Hay padres ausentes que tienen hijos, pero ellos no están ahí, su mente está en otro lugar y nunca están presentes en la vida de sus hijos. Tampoco están presentes en la vida de su esposa. O sea, esos ya se fueron. Eso ya abandonaron. Lo que hace este caso tan difícil es que este hombre es un hipócrita porque está en la iglesia. Está ahí en la iglesia, sí. Y es diácono para acabarla. Parece que el pastor de esa iglesia o no sabe o no ha leído las condiciones que el texto bíblico pone para los diáconos y los ancianos, aquellos que ministran en la congregación. El diaconado es un tipo de ministerio y hay requisitos para el diácono. Sí, y verdaderamente este diácono no llena los requisitos. Entonces el pastor le dice a ella, no te puedes divorciar, y a él, cuando él llega a la congregación, pues la gente ve la cara que él pone porque es un buen religioso, pero no se dan cuenta que es un hijo del diablo en realidad, porque alguien que le pega a su mujer es un hijo del diablo. Alguien que abusa a su mujer, amados, alguien que le pega a su mujer
esa persona es un diablo. Y es poco hombre. Mira, amado, aún en la cultura secular, en mi pueblo, cuando yo crecía, nosotros nos enseñaron de niños. A las mujeres nunca se le levanta la mano. Nunca se le levanta la mano. En mi cultura, donde yo crecí, nosotros no veíamos eso, de que alguien le levantara la mano a su esposo y le pegase a su esposa. Yo no conocí eso de niño en mi barrio. Verdaderamente, si pasaba, yo no sé, pero eso no era común. En el campo misionero, yo me empecé a dar cuenta de este problema dentro de las iglesias. En Latinoamérica, en México, yo me di cuenta en varios lugares donde los hombres le pegaban a las mujeres. Y no estamos hablando solamente de hombres mundanos, porque eso lo hacen. Hombres también dentro de la iglesia, amados, que maltratan. A veces no maltratan con golpes, a veces maltratan psicológicamente, con palabras, le bajan la estima, la desprecian. Y eso es un tipo de abuso que va haciendo un daño psicológico en esa mujer, amado, que llega el momento que esa mujer está tan insegura e infeliz que ya no sabe verdaderamente cuál es la verdad. A veces algunas mujeres abusadas terminan protegiendo al esposo. Sí, entonces aquí yo creo que este pastor de esta mujer necesita ayuda también, porque él está siendo cómplice con el abusador. Sí, un cónyuge abusador ya ha abandonado el matrimonio. Entonces el abuso es mucho peor que el abandono, pues implica la utilización de algo sagrado, el matrimonio, para fines satánicos. Lo que está pasando es que esta persona, este mismo esposo, le dice a la esposa, no me puedes dejar, porque la Biblia está en contra del divorcio. O sea, él está usando la Biblia, él está usando texto sagrado para continuar abusando. ¿Cuántos están siguiéndome aquí en lo que estoy diciendo? Tiene lógica lo que estoy diciendo, ¿sí? Aunque Dios, cuando el Señor prefiere que las parejas permanezcan juntos, aquí ya leímos en el texto casos donde la separación es permitida. Sí, en este caso el abandono. Si el cónyuge se quiere ir, pues bueno, ya se fue. Si el abuso es abandono, el abusado, en otras palabras, abandonado, está libre también para volverse a casar. No hay ningún texto que diga que una persona que fue maltratada, abusada y se tuvo que separar, no hay ningún texto que diga que esa persona tiene que quedarse sola el resto de su vida. Eso no es así. En cuanto a divorcio y recasamiento, en el caso de donde hubo infidelidad, donde hubo abandono o maltrato, porque maltrato es un tipo de abandono y es peor que el abandono, ¿sí? Porque se queda ahí y está maltratando. Mejor fuera que se fuera, pero se queda y está maltratando, ¿sí? Entonces, divorciarse de un cónyuge abusivo no es pecado, no es pecado. Protege tu vida y la vida de tus hijos de ese monstruo que se aprovecha de la religión para abusar y herir. Ahí tienes a un diablo marido. ¿Por qué razón? Porque él se está aprovechando de la Biblia para seguir abusando. O sea, no hay otra cosa tan terrible, amado, que usar la palabra de Dios para perpetuar el abuso. Mira, amada, tú que me estás oyendo, tú tienes la obligación de proteger. Hubo un matrimonio acá en San Diego que yo aconsejé una vez, una hermanita de la iglesia, que ella me pedía consejo. Y un día yo le dije, y dicho sea de paso, cuando una mujer viene a pedir consejo, en los años que yo estaba pastoreando, yo siempre traía un testigo a la consejería. A veces mi esposa o alguna anciana de la congregación, alguien espiritual, alguien que tuviera madurez, para no estar yo solo en un cuarto con una mujer aconsejando. Y yo siempre le digo a los pastores, especialmente a los pastores jóvenes, pero a todos, no se encierren en un cuarto a aconsejar a alguien. Usted siempre tenga a alguien con usted, algún testigo. Acuérdese de lo que estoy diciendo, amado. Esto es muy importante, porque hay cosas que parecen malas, aunque no sean malas, parecen malas, y eso te puede también meter en problemas. Para protegerte tú, para proteger a esa otra persona, el consejo, dalo delante de alguien. Por escrito, a mí me escriben cartas y bueno, yo regreso y escribo. Pero todo lo que sucede en este aspecto está a la luz de quienes me ayudan en el ministerio. Mi esposa sabe y ve lo que está pasando. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo tener comunicación con una mujer
si no está a la vista de mi esposa o de alguien en el ministerio. ¿Alguien entiende lo que estoy queriendo decir aquí? Esto es para protección. Pero bueno, en este caso, yo recuerdo a esta persona que vino y estaba siendo maltratada. Ellos llevaban en la iglesia años, pero él tenía una adicción que no podía conquistar con el alcohol y siempre tomaba. Y cuando tomaba, maltrataba. Al principio no lo hacía, tomaba y se aislaba. Y se aislaba de su esposa por algún tiempo. Pero que de cierta forma es abandono también. Pero ahí andaba. No estaba presente, pero ahí estaba. Pero después de cierto punto, después de ciertos años, como ella le permitía eso, y yo le aconsejé que tenía que ponerse fuerte, tenía que ser dura con el esposo y exigir ciertas cosas, pero a ella le faltaba el carácter y le permitía. Y él, después que pasaron algunos años y vio que le permitía todo eso, pues él fue avanzando lo que es el abuso. Llegó a maltratarla y llegó a golpearla y una vez la empujó contra la pared y cosas así. Entonces me pidió el consejo y yo le dije, bueno, tienes algo que no trabaja, está todo el tiempo borracho, no provee para lo suyo ni lo de su casa y lo que hace es maltratarte, esa persona ya te abandonó. Sepárate. ¿Por qué razón? Porque en este momento lo más importante es tu vida. Porque el maltrato a veces termina, amados, en algo fatal. Y han habido casos donde alguien ha matado a la esposa, por ejemplo, porque se le fue la mano. Porque cuando están enfurecidos, el maltrato se le puede ir la mano, amado. Y hay casos de homicidio a veces. Entonces, para cuidar la vida de esa persona, la obligación principal que tiene un pastor, en este caso, es proteger al desamparado, proteger al que está siendo abusado. Si este pastor fuera buen pastor, ese que es el pastor de esta mujer, él tiene que tomar autoridad aquí. Y creerle a la esposa, porque ahí están las evidencias, están los golpes y está el sufrimiento de esta mujer. Esto no es difícil de discernir. Como ministro tú tienes que darte cuenta de estas cosas. Tú conoces a una persona abusada cuando estás hablando con esa persona. Tú te das cuenta de la inseguridad y del miedo en que vive esa persona. Y como buen pastor, tu trabajo es proteger la vida de las ovejas, amados. Eso es lo que hace un pastor, proteger la vida de las ovejas. Y en este caso, tu obligación es proteger la vida de esta mujer. Sí, ya usted se imagina el consejo que yo le di a esta mujer. Una persona que es un hipócrita religioso y está usando la Biblia para continuar abusando a esta mujer y maltratándola. Ella tiene todo el derecho de dejar a este hombre, de separarse de él. Puede separarse por un tiempo y no divorciarse y esperar en consejo a ver si él busca restauración y cambia sus caminos. Pues tiene la opción de hacerlo, pero usted tiene que proteger su vida. Usted no puede acostarse a dormir con un depredador, con un abusador, con alguien que maltrata. Eso no es vida. ¿Dónde está el gozo del Señor si lo que tiene en la vida continuamente son disgustos? Si protege la vida, protege tu vida y la vida de tus hijos de ese monstruo y ese monstruo que se aprovecha de la religión para abusar y herir. Y le voy a dar algo más y es el próximo paso. Repórtalo a las autoridades. Si tu esposo te golpea, aunque te esté citando versículos bíblicos mientras te golpea, porque así de ingratos son. Aunque te diga que es cristiano, aunque después llora y te diga que le pide perdón, pero de luego lo vuelve a hacer otra vez. Y esto es lo que hacen muchos los abusadores, que van y piden perdón y lloran, pero después vuelven, la ira les gana y vuelven a hacerlo otra vez. Yo diría, si esto está pasando de esta manera, repórtalo a las autoridades. Si usted es una mujer abusada, usted tiene que reportarlo. En los hospitales, cuando hay una mujer que llega y tiene algún tipo de golpe, hay una oficina dentro del hospital, hay un trabajador social dentro del hospital que se encarga de registrar eso. Cuando una mujer llega a un hospital maltratada, con un hueso roto, un golpe, ellos tienen que estar seguros que el golpe fue un accidente, que se cayó de verdad o que tuvo un accidente de auto, pero la entrevistan y le preguntan si la llevan a un lado y le preguntan si el esposo le pegó y está siendo maltratado. Y si el esposo le pegó, ahí tienen que llenar un reporte. El hospital tiene que hacer un reporte. Eso es
completamente legal y es bueno. O sea, si tu esposo te está pegando, te está abusando, te está maltratando, repórtalo a las autoridades. Si te está maltratando físicamente, ya llegó a un extremo del abuso. Si te está maltratando verbalmente, te ofende y se burla y te hace daño, tú tienes el derecho de separarte de esta persona. ¿Me está oyendo acá? Tienes el derecho de separarte porque tú no tienes por qué estar viviendo con un abusador, con un depredador, con una persona que es maligno, que es hijo del diablo verdaderamente. Ese tendrá el título de diácono, pero es un hijo del diablo. ¿Me está viendo acá? Es un religioso, solamente es religioso. Tiene una cara, allá, tiene una cara, tiene apariencia, como dice la Biblia, apariencia de piedad, pero niega exactamente lo que esto es. En esta hora, este es mi consejo. Entonces, para responder a la pregunta, ¿me puedo divorciar por causa de abuso y maltrato? Claro que sí. Sí lo puede hacer. No ha pecado. Lo puede hacer con limpia conciencia. Y yo le digo aún más allá, ir más allá, reporte al abusador ese, repórtelo a las autoridades y no lo deje que se acerque a sus hijos, porque si la maltrata a usted, es muy probable que también está maltratando a sus hijos. Espero que esto ayude, amados. Aquí le voy a dejar más y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.